Buenas noches, familia, un saludo tengan todos. Voy a darles un consejo por el signo Ofunto Ontiosvara, pero solo basándome en el límite. Sé muy bien que esto es un signo muy amplio y es muy rico para interpretar los diferentes refranes que tiene, al igual que sus historias. Pero por el poco tiempo que me da TikTok, no me alcanzaría para entrar en dicho debate. Por eso es que solamente elegí el límite que se manifiesta en Ofunto Ontiosvara. Ahora, como significado literal, sabemos muy bien que el límite es la línea real o imaginaria que separa dos terrenos, que separa dos o más objetos, que separa dos o más personas, que separa incluso hasta el propio tiempo. Por eso es que el primer límite comienza siempre desde nosotros mismos, que es el respeto propio, es el amor propio, para después poderlo brindar y a su vez recibirlo. Ese es el primer límite que debe tener tanto el hijo de Ofunto Ontiosvara como el que no lo tiene, porque al final nosotros los religiosos vamos a vivir los diferentes signos del caracol, aunque sea una vez en esta vida. Si te llevo el límite un poco más allá, tenemos que saber que existen límites tangibles e intangibles, es decir, lo que podemos tocar y lo que no. Por eso es que hay cosas que nosotros podemos tocar con nuestras manos, es decir, con el tacto, pero solamente hay otras que podemos tocar con nuestra vista. Un ejemplo de esto, las redes sociales. Hoy en día salen muchas personas por aquí mostrándose o presentándose de una manera, y cuando la conocemos personalmente nos damos cuenta que es todo lo contrario, y eso es un límite que te está poniendo esta pantalla. Como también muchas veces nosotros nos tiramos fotos, nos grabamos un video y no podemos tocarnos, solamente podemos vernos. Esos son límites intangibles, y para las personas que trabajan en oficina con el sistema informático, es decir, con las computadoras, todas estas personas trabajan con diferentes programas que dentro de los mismos existen límites. Pero hoy en día ha avanzado la tecnología, y podemos trabajar incluso hasta con dos o tres pantallas a la misma vez, pero cada una tiene un límite. Por eso es que nosotros tenemos que aplicarnos el límite. En este caso, Ofunto Ontiosvara, siempre pensando en que podemos llevarlo hasta donde nosotros querramos. Porque si tú te lo aplicas en Ireo, usted siempre va a lograr todos sus objetivos, porque el primer límite comienza en su cabeza. Pero si lo vives al sorbo, usted va a ser una persona que va a perder el ánimo por lograr esas metas que usted se trazó. Por eso es que Ofunto Ontiosvara, el hijo de este signo, debe mantener siempre el ímpetu y la fuerza de voluntad al 100. También existe el límite en las diferentes funciones que nosotros realizamos, ya sea santoral o laboral. Aunque sea similares, no es lo mismo, porque te lo voy a poner en un cuarto de ocha. No es lo mismo lo que realiza la madrina a lo que hace la Birbonacán, a lo que hace los va, a lo que hace la cocinera, a lo que hace esa santera que está sentada ripiando lo que sabemos para sacarle un provecho, y a su vez todos realizar el mismo objetivo, que es salvar a esa persona que se está consagrando. Y si se dieron cuenta, aquí mismo en este ejemplo yo me tuve que poner el límite, porque hay cosas que no se pueden decir, porque se encuentran muchas personas más allá que aún no han entrado a esta religión tan bonita, y entonces hay que mantener este estado de secreto, que más que secreto es mantener lo místico, que eso es lo bonito de esta religión, porque después llega el alello con aquello de querer alcanzar lo que tiene en su mente, y sin embargo el oricha lo que te va a dar es lo que realmente tú necesitas y lo que te toca. Por eso es que aquí lo místico te lleva más allá de tus propios deseos, y eso también es un límite. Ahora, si te lo llevo a una fábrica, a una empresa, sabemos muy bien que no es lo mismo lo que hace el supervisor que lo que haces tú como empleado, que lo que haces tú como manager, que lo que hace incluso tu propio compañero que es empleado igual que tú, aún teniendo las mismas funciones, realizan labores diferentes, y eso también es un límite. También tenemos que saber que tenemos que tener el límite incluso hasta para poder expresarnos con las diferentes personas que se encuentran en nuestro círculo social, porque no es lo mismo como nosotros le vamos a hablar a un familiar a como le vamos a hablar a una persona que conocemos hace años, a como le vamos a hablar a una persona que conocimos ayer o hace muy poco tiempo, a como le vamos a hablar también a nuestros hijos. Tenemos que mantener siempre el límite en nuestras conversaciones, tanto para dar un consejo, un aprendizaje, una enseñanza, como para también llamar la atención, como también para dar un regaño.
Ofunto Ontiosbara. Ofunto Ontiosbara es un signo que tiene el corazón que no le cae en el pecho, por lo tanto también tiene que tener límites para gestionar sus emociones, porque usted, siendo hijo de este signo, usted es una persona que brinda ese sentimiento a cambio de nada, y después las personas incorrectas se aprovechan de usted y tratan o logran manipularla emocionalmente. Por eso es que Ofunto Ontiosbara tiene que gestionar bien sus emociones, porque no todo el mundo es merecedor de ese sentimiento y ese corazón tan grande que usted tiene, Ofunto Ontiosbara. También por la parte de este mismo refrán, frase u oración, como quieran llamarle, el límite, te está diciendo de que nosotros siempre vamos a tener un límite en la atención que podemos darle a nuestro Según, a nuestro santo, a nuestros espíritus. Aunque todo parezca igual, son tierras diferentes y son atenciones diferentes, por lo tanto hay que tener el límite. También hay que tener el límite para tocar varias puertas que se encuentran incluso practicando una misma religión o perteneciendo a una misma institución y haber pasado por la misma ceremonia, y sin embargo dentro del mismo cuarto, dentro del mismo salón, siempre va a existir el límite referente a los niveles de cada persona por el estudio, por el tiempo, por la dedicación que le hayan puesto en la práctica de dicha religión o institución, pero siempre va a existir hasta el límite en el círculo que se encuentren, hasta conversando esas mismas personas que pasaron por una misma ceremonia. Por eso es que Ofunto Ontiosbara siempre debe aprender a llevar el límite en dónde, cómo, cuándo y por qué. Por eso es que Ofunto Ontiosbara, referente al límite, tenemos que saber que no es lo mismo tomarnos un trago en nuestra casa que tomarnos un trago en casa de un ahijado, que tomarnos un trago con una amistad o con una relación que tenemos en una discoteca. Como también tenemos que tener el límite de nuestro comportamiento en los diferentes contextos de la vida. Ofunto Ontiosbara, porque cuando lo vives en Osorbo, a ti te da lo mismo tener el mismo comportamiento en los diferentes contextos que te encuentres, y ahí es donde tú te vas a encontrar realmente con el Osorbo de Ofunto Ontiosbara, donde las personas que te rodean empezarán a darte la espalda, porque también existen personas en nuestro círculo social que hay que mantenerlos al límite para que jamás en la vida se tomen atribuciones que no les tocan. Ofunto Ontiosbara. Y por este mismo refrán o frase existen miles de interpretaciones, miles de análisis, porque el límite siempre va a comenzar desde nuestra propia cabeza. Y lo principal que debe tener tanto el hijo de Ofunto Ontiosbara como cualquier persona que tenga otro signo que no sea este, es aplicarnos el límite desde el amor propio hasta el respeto, porque para exigir tenemos que predicar con el ejemplo, y Ofunto Ontiosbara es un tanto complejista a tal punto de que a veces se le va de las manos su comportamiento, y después cuando esas personas que recibieron un comportamiento inadecuado, para decirlo de una manera, que usted va a recibir la respuesta de ese comportamiento que usted tuvo, se molesta. Entonces, para que no caiga en esa raíz, para que no caigas en esa molestia, usted tiene que saber comportarse siempre en esta vida. Y recuerda muy bien, nunca te aflijas por las personas que lleguen a tu vida y de un momento a otro se van. Solamente deséale suerte, deséale que se cuiden, pero también tienes que aprender que los que están hoy en día conviviendo contigo y pertenecen a tu círculo social, tienes que hacerles saber que tienen que aprender a comportarse. Porque Ofunto Ontiosbara es un signo tan radical que es muy capaz de separar a una persona entre la vida y la muerte, y solamente la muerte no es el que se va al mundo de la verdad, también la muerte es el que nosotros comenzamos a olvidar desde el mismo momento en que nos realizan una acción negativa, y eso lo tiene Ofunto Ontiosbara.